estáis a la otra parte. Y bueno, efectivamente, como bien decía Manuel, pues este es un trabajo de mucho tiempo y básicamente pues es el trabajo de Vanessa, aunque bueno, empezó siendo un tema de investigación y acabó siendo casi una forma de vida, porque en realidad pues es un tema que también nos ha unido bastante en lo personal. Eh, también pediros que disculpéis a Vanessa porque como a estas horas pues tenemos críos pequeños y era imposible organizarlo de otra forma, pues hago yo de portavoz del grupo porque no podemos estar los dos en este evento al mismo tiempo. Así que bueno, en ese sentido pues intentaré representar también a Vanessa lo mejor posible. Es un trabajo largo y me vais a permitir que haga una introducción quizás un poquito más larga de lo habitual, porque algunas de las preguntas que nos hacíamos al iniciar pues, este estudio etnobotánico, pues se han ido resolviendo a lo largo de estos años, en parte pues gracias a una revisión bibliográfica muy exhaustiva. Y también pues os quiero ofrecer, aparte de algunos resultados importantes del estudio, que por cierto no ha concluido porque esperamos que este sea el año que por fin Vanessa pueda terminar formalmente su tesis doctoral y cerrar esta página de su vida como investigadora, aunque no creo que se cierre del todo, pero bueno, por lo menos formalmente que pueda ponerle fecha a este trabajo que inició hace ya bastantes años. Bueno, os decía que esta introducción histórica intenta responder a algunas de las incógnitas que nos fuimos planteando, una de las cuales pues, es muy obvia. ¿Cuándo empiezan los licores de hierbas? Pues una cosa que conocemos, nos parece como esto, como se suele decir siempre, de toda la vida, pero esto, en fin, tuvo un origen, tuvo un antes y un después. Eso es más o menos lo que voy a intentar en estas... Que no tienen licencia de armas. No puede ser un rifle. Uy, se ha cruzado por ahí se ha cruzado una voz que no sabíamos muy bien de a qué venía. Bueno, Tú avísame cuando paso las diapositivas, ¿vale? sí. Bueno, pues puedes pasar la siguiente. Aunque el uso de las plantas aromáticas y medicinales es antiquísimo, pero el macerarlas o el destilarlas dentro de un licor, pues pudo tener muchos orígenes, pero desde luego lo que es obvio es que en ningún caso pudo ser anterior a la obtención del alcohol, porque el alcohol es un vehículo que se obtiene a través de un proceso de la destilación, pero que es un proceso que no es, bueno, ahora es muy sencillo, pero que en su momento pues tuvo su intrínculis, porque no es lo mismo destilar agua, no es lo mismo destilar, por ejemplo, aceites esenciales que destilar alcohol. El alcohol tiene algunos problemillas, es muy volátil, se evapora muy rápido antes que el agua, por ejemplo, y entonces pues esto exigía unas mejoras técnicas que fueron posteriores a la propia invención de la destilación y de los aparatos para destilar. El vino sí que es más antiguo, obviamente, y también sirvió como vehículo para las plantas medicinales. Pasa a la siguiente, Manuel. La anterior. Bueno, en todos los tratados antiguos, el número de vinos medicinales, de vinos a base de plantas medicinales, tanto simples como compuestos, pues es muy alto. El mismo Andrés Laguna pone en boca de Dioscórides más de 76 tipos diferentes de vinos medicinales. En el tratado de Arnau de Vilanova, de Vinis, pues se citan 50 vinos medicinales. Y Juan de Aviñón
en la sevillana medicina no solamente decía que el vino era medicina, sino que la virtud del vino, cuando se le añadían las hierbas calientes, pues aumentaba muchísimo. Un coetáneo menos conocido que Juan de Aviñón, Juan Vallés o Joan Vallés, que era aragonés, aunque vivió casi todo el tiempo en Navarra, en un tratado que se llama El regalo de la vida humana, pues habla también de muchísimos vinos medicinales, pero también ya habla del aguardiente, de la quinta esencia, tanto simple como compósita. Pero todo esto nos lleva a este tema, ¿no? ¿Por qué el alcohol se consideró como en sí, como una medicina? ¿Y por qué esta unión con las hierbas le potenciaba o hacía que llegase a ser considerado como una panacea? Pasa a la siguiente, Manuel. Pues la razón está en el mismo fundamento del galenismo. Si las plantas se consideraban, muchas veces las plantas medicinales se consideraban calientes y secas, y el alcohol también se consideraba caliente y seco, y además a través de la destilación se le añadía calor a ese alcohol de fermentación, pues estaba todo en el mismo sentido. Estábamos incrementando esas propiedades en el sentido galénico de estos preparados. El aguardiente se consideraba en la escala de valoración que había en torno al galenismo, pues se consideraba caliente y seco en el grado tercero, es decir, una sustancia que pues en sí misma ya era considerada como una medicina muy potente. Pues si se le añadían las plantas medicinales, pues contra las enfermedades que eran consideradas como frías y húmedas, pues esto no era raro que se considerara como una gran panacea. O sea que esta conjunción de alcohol destilado y de los mejores simples, pues era lo que en la época se consideraba como más próximo al elixir de la vida, que toda la alquimia andaba buscando. Pasa a la siguiente, Manuel. Así que el origen de los licores de hierbas realmente es el Aquardens Composite, es el aguardiente con la adición de hierbas medicinales que arranca pues en torno al origen de la destilación, que es otra cosa que vamos a ver ahora. Realmente de la destilación se habla desde muy antiguo, pero no siempre la destilación, en el sentido clásico, se refiere a lo que actualmente entendemos por una destilación alcohólica. Luego también es cierto que se consiguieron destilar antes las aguas perfumadas, el agua de rosas, el agua de lavanda, el agua de muchas plantas, antes que el propio alcohol destilado. Pasa a la siguiente, Manuel. La primera persona a la que se hace referencia en torno a la destilación es María la Hebrea, aunque de ella sabemos poquísimo. Son discípulos suyos, pero de siglos posteriores, los que nos hablan de ella. En primer lugar, pues Cleopatra la alquimista, pero sobre todo Zósimos de Panópolis, que en un papiro dibuja el aparato de destilación o diversos aparatos de destilación atribuidos a esta María, la Hebrea, que es la que lleva como su nombre en este proceso del baño María, que ahora nos parece tan obvio, pero que significa la transferencia de el calor a través de otros cuerpos, como son los líquidos o como puede ser la arena. Esto tenía una gran ventaja en la destilación, puesto que estábamos trabajando con productos que son volátiles. Entonces, el tener el fuego retirado de los artefactos donde se estaba destilando, pues era algo que incrementaba muchísimo la seguridad, y por tanto, pues el descubrimiento de María no fue poca cosa en la época. Los conocimientos de los alejandrinos, de toda la escuela de Alejandría, pues tuvieron que trasladarse a Bizancio, y probablemente fue allí donde los árabes adquirieron esos conocimientos, aunque ellos mismos también conquistaron Egipto.
Esos conocimientos viajaron al occidente, entre ellos pues al Andalus y a Sicilia. Pasa a la siguiente, Manuel. Y aquí entramos un poquito en controversia, puesto que no hay acuerdo entre muchos autores occidentales y algunos autores modernos árabes, puesto que parece que hay más evidencias en algunos tratados musulmanes de que los aparatos que tenían para destilar pues conseguían destilar los aceites esenciales y muchas otras sustancias, pero no estaban preparados para obtener el alcohol destilado, puesto que necesita un sistema de refrigeración mucho más complejo y sobre todo la adición de algunas sales para evitar que el exceso de humedad que tiene el mosto impida la destilación del alcohol. Estas deficiencias pues son lo que hace que sobre todo Forbes, que tiene un tratado de la destilación a lo largo de la historia muy importante, y otros autores que han seguido a Forbes, pues indiquen que los árabes nunca llegaron a destilar el alcohol antes del siglo XIII, y por tanto que sería en la escuela de Salerno donde por primera vez se destiló el alcohol vínico. Pasa a la siguiente, Manuel. Pero había otros tratados que Forbes y los que han venido después pues habían obviado. Entre ellos algunos tratados que por tener un carácter militar pues no habían sido muy publicados ni estaban muy fáciles de encontrar, como el tratado de Jadir Hayyan del 800 después de Cristo, el de Al-Kindi, el de Al-Zarawi, y en estos tratadistas aparece claramente pues la refrigeración a través del baño María, la refrigeración también mucho más corta, el serpentín más corto, y hay un autor que es Al-Farabi que habla de la adición de azufre para mejorar el rendimiento en la destilación alcohólica. O sea que todo parece deducir que sí que llegaron a conseguir esta destilación alcohólica, aunque en la transferencia de ese conocimiento a la escuela de Salerno fue lo que permitió no solamente que se obtuvieran pequeñas cantidades de alcohol destilado como algo experimental, sino el que se pudiese llegar a la producción abundante e incluso a un nivel comercial del alcohol. Entonces, bueno, pues digamos que no le quitamos la autoría o no le quitamos el mérito a los tratadistas árabes, en el sentido de que sí que pudieron llegar a obtener el alcohol. De hecho, la forma de llamar al destilado alcohólico es arak o rak, que es una palabra de la que derivan pues rakia, raki y muchas formas de llamar al aguardiente que hay sobre todo en los países de Europa Oriental. Y no es descartable que en algunas zonas de Al-Ándalus, donde se contaba con vinos de alta graduación, pudieran ser también los focos de esa destilación un poquito antes del desarrollo del alcohol en la escuela de Salerno. Pasa a la siguiente, Manuel. Pero una vez que nos centramos en la escuela de Salerno, pues allí hay una serie de tratados, sobre todo el primero de ellos, que es el atribuido al maestro Salernus, en el que hablaba del alcohol destilado para fabricar perfumes y medicinas. Pero quizás la primera vez que se describe la destilación en una forma encriptada y que no fue conocida hasta más tarde, hasta que descifró el criptograma Marcelin Berthelot, pues atribuido a Adelardo de Bath, pues lo que se llama el mapa clavícule, donde se describe la destilación alcohólica, pero de una forma cifrada. También hay un libro en el que se habla del alcohol, pero no precisamente como bebida, sino como arma militar, que es el tratado de Marcus Grecus, el Liber Ignium Accoburendos Hostes, que es un libro donde se trata el alcohol como un arma militar. Lo que sí que es seguro es que en Salerno tuvo que ocurrir el gran desarrollo del alcohol entre
el año 1100 y el año 1160, porque el mayor tratado de la escuela salernitana, que es el Circa Instans de Marteo Platearius, no cita la destilación alcohólica, con lo cual es muy difícil que fuese de conocimiento general dentro de la escuela y no apareciese en este tratado. Entonces, pues lo más probable es que fuese posterior, por lo menos la primera publicación, posterior a 1150. Pasa a la siguiente, Manuel. A partir de aquí ya las referencias se multiplican y además son bastante descriptivas y muy próximas a nosotros. Quizás el primer tratadista que habla claramente del Aqua Ardens Composite, que es Tadeo Alderotti, y que fue también maestro del catalán Joanis de Rupecisa, el valenciano Arnau de Vilanova, y a su vez de Arnau de Vilanova derivan los escritos de Raymond Joule. Todos estos citan tanto el Aqua Ardens como el Aqua Vitae. Esta diferencia que tenía que ver muchas veces con la graduación, es decir, Aqua Ardens significaba simplemente que el alcohol era capaz de arder a la llama. Esto puede ser posible con una graduación superior a 30 grados, pero el Aqua Vitae se referían a un alcohol con una graduación superior a 60 grados. Creo que Raymond Joule, con varias vueltas de alambique, consiguió llegar hasta unos 70 o 70 y pico, casi 80 grados de graduación alcohólica. Otro tratadista también importante de la época es Petrus Hispanus, aunque realmente era portugués de nacimiento. Todos ellos no solamente defienden el Aqua Ardens Composite como una medicina, sino que también contribuyen a su difusión en el sentido de la producción de estos espíritus, de estos licores a base de hierbas que acabaron llamándose espíritus por la misma teoría galénica del neuma, que consideraba que una vez se destilaba el vino, que era negro y muy acuoso y que se corrompía, pues a través de la destilación se conseguía obtener una pequeña fracción, aproximadamente un quinto, una quinta parte, transparente, que no se corrompía y además era capaz de arder a la llama. Todo esto, pues claro, llamó mucho la atención de todas estas personas y pensaron que realmente pues habían obtenido algo próximo a lo que era la quinta esencia. Pasa a la siguiente, Manuel. Raymond Joule, aunque muchas de sus obras son atribuidas a autores apócrifos posteriores, fue un defensor acérrimo del alcohol y él consideraba que había que purificarlo a través de varias destilaciones sucesivas, mejorando el sistema de refrigeración y llegando hasta lo que podríamos decir el alcohol absoluto, que es lo que denominaban también aqua vitae. Arnau de Vilanova difundió muchísimo en toda la corona de Aragón, incluyendo la escuela de Montpellier, pues el alcohol como un remedio eficaz contra todas las enfermedades y especialmente contra las enfermedades femeninas, que eran las que se consideraban más húmedas en el sentido galénico y por tanto pues más fáciles de curar con esta nueva medicina. También Guillén de Mallorca, que es posterior, pues hablaba de estos aguardientes, incluso había algunos muy famosos que hizo muy famosos, como el aguardiente de Salvia, el aguardiente de Romero y el de Albulec, que era uno de composición más compleja, pero que también tuvo mucha fama en la época. Pasa a la siguiente, Manuel. Bueno, llegamos a una época posterior. Durante el reinado de Felipe II, realmente el centro mundial de la destilación se desarrolla en España y incluso se genera un cuerpo de funcionarios que son llamados los destiladores reales. Y a través de los laboratorios que montados por el auspicio de Felipe II en Aranjuez, Madrid y El Escorial, pues se desarrollan muchísimas mejoras en torno a la destilación que podríamos denominar como un incremento de la I+D+I
en la época, de manera que se exportaban aparatos de destilación a todas las universidades y a todos los centros de investigación de la época. Y esto pues realmente supuso un momento, digamos, estelar dentro de lo que fue el arte de la destilación. Uno de los aparatos más famosos que se desarrolló en el Escorial era la llamada Torre Mattioli, por la cual se hacía una destilación compleja de muchas plantas al mismo tiempo y que muchos de estos productos eran destinados exclusivamente a fabricar medicinas para el propio rey y para los nobles más allegados. Uno de los destiladores reales, Diego de Santiago, que además escribió un tratado interesantísimo sobre la destilación, obtuvo un privilegio, una patente, creo que ni siquiera existía la palabra patente en la época, de invención por el cual podía lucrarse, podía vender aparatos de destilación a todas las universidades y los centros interesados de toda Europa. Pasa a la siguiente, Manuel. También aparece otro personaje que es Francisco Vallés, que era el protomédico. Esto fue una figura que se hizo durante varios siglos como una especie de concordia entre los médicos y los farmacéuticos. Bueno, Francisco Vallés también escribió una normativa legal. Prácticamente lo que querían era poner en buenas manos, concretamente en las manos de los farmacéuticos, el arte de la destilación y de alguna forma también en la Universidad de Valencia precisamente se crea la cátedra de Remedis Secretis, que es la primera cátedra que se hace en toda Europa para enseñar a destilar y a preparar medicamentos químicos. O sea que son hechos que nos dicen que realmente todo el meollo durante este siglo, todo el meollo de la destilación pasaba precisamente por la corte española. Bueno, se hacen incluso por auspicio de Diego de Santiago, pues algunas normativas para que se evitasen los artefactos de metal y se destilase solamente en recipientes de cristal que, a pesar de ser más frágiles, pero permitían que la destilación no se contaminara con algunos de los componentes propios de los recipientes metálicos. Cosas de este tipo pues ya se databan en esta época. También de algunos de los escritos de estos personajes se deduce un hecho muy importante. La necesidad de regulación, de alguna manera, estaba reconociendo de manera implícita que había una industria particular paralela que fabricaba muchísimo aguardiente para satisfacer la gran demanda de aguas destiladas que, lógicamente, pues el resto de la población, sobre todo los más pudientes que estaban ajenos a lo que era la corte de Felipe II, pues también querían disfrutar. Entonces, pues probablemente por filtraciones, por obreros o peones o técnicos que fueron saliendo de estos centros de destilación real, pues se fue difundiendo el arte de la destilación y haciéndose extensivo a muchas más áreas de la población. Pasa a la siguiente, Manuel. Bueno, resumiendo, partimos de los vinos medicinales que derivan de los autores clásicos galénicos, pero durante 3 o 4 siglos todos estos vinos medicinales acaban transformándose en aguardientes medicinales. Resulta muy curioso que con solo 50 años de distancia, el tratado de lo que es la traducción de Andrés Laguna del Dioscórides, pues cita solamente vinos medicinales, pero el libro de los secretos de agricultura de Fray Miquel Agustín, que la primera edición catalana data de 1617, pues cita igual número, pero de aguardientes compuestos, es decir, de licores medicinales. De alguna forma, pues se estaba pasando del galenismo a lo que podríamos llamar como paracelsismo, es decir, de la utilización de los simplemente en infusiones o en maceraciones en vino,
o la utilización de los destilados, que son el primer extracto potente que se hace de las plantas y que nos acerca un poco pues, a lo que luego sería la medicina basada en los extractos químicos. Bueno, el propio Paracelso se sabe que viajó varias veces a España y probablemente buena parte de sus conocimientos sobre destilación los obtuvo gracias a todo este elenco de científicos, podríamos decir, de la época, que en torno a la corte de Felipe II pues, se formaron en este arte de la destilación. Pasa a la siguiente, Manuel. Bueno, concretamente y volviendo a lo que podría ser la zona valenciana, pues contamos con un tratado muy importante que es el de Cabanilles, donde se hace una relación de todos los bienes y de todos los productos que había en el antiguo reino de Valencia. Claro, no solamente cita fábricas de aguardientes, sino que hay una calle en la propia Valencia que era la calle Aguardentería. O sea, esto nos habla de la importancia industrial que tenía ya en esta época, estamos en el siglo XVIII, que tenía la destilación de aguardientes. También habla de la gran cantidad que se exportaba a través del puerto de Valencia. Claro, si se exportaba era porque ya estaba satisfecha el propio consumo interno. Habla de Segorbe, de más de 4.000 arrobas, y cita 4 fábricas de aguardiente precisamente en la cuna del herbero alicantino, en la propia Sierra de Mariola, una en Bocairén y 3 en Bañeres, más otras 5 fábricas más de aguardiente en Lliria. Esto es un incremento de la producción de aguardiente destilado previa a lo que sería el proceso de industrialización moderno. Por lo tanto, de alguna forma, pues probablemente la expansión de los licores de hierbas por todo el Reino de Valencia, aparte de todas las influencias históricas que ya hemos visto anteriormente, tuvo mucho que ver con este momento en el que el aguardiente era abundante, estaba al abasto de toda la gente y por esa forma pues se pudo extender de una manera ya más popular y tradicional, porque si se trataba solamente de un producto caro, solo disponible a través de las boticas, pues todo esto no hubiera sido posible. El mayor abastecimiento y la bajada de los precios pues sería de alguna manera lo que pudo desarrollar esta tradición de una manera más amplia y llevarla a las capas populares. Pasa a la siguiente, Manuel. De esta manera, pues en lo que es el territorio valenciano, pues tenemos una diversidad de licores, de hierbas, muy grande, que sorprende, pues, por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo porque yo, como sabéis muchos que me conocéis bien, pues soy murciano y llegué a Alicante, en cierto modo, pues como una persona de fuera. Por lo tanto, pues esto me sorprendió muchísimo, esa gran riqueza en distintos preparados y algunos con una complejidad muy grande. El cantueso es propio de las comarcas del Alto y Medio Vinalopó. Hay cantuesos simples, solamente con el timo morderi, y hay cantuesos compuestos, con muchas hierbas. El herbero o herberet, que se diferencia del cantueso en que digamos que la planta estrella es el Dictannus hispanicus, aunque también en algunas ocasiones puede participar el cantueso. El gitam, que es más propio de los puertos de Morella, y se entremezcla bastante a través del Matarraña y los puertos de Beceite, y también de la Horta de Sant Joan y les Terres Altes catalanas, con la Beata María. Son 2 tipos de licores en los cuales en uno de ellos, en el Gitam, predomina Dictannus hispanicus y en la Beata María lo que predomina es Polygonatum odoratum. También pueden ser simples y compuestos. Los vermut y absentas, que en algunos casos los vermut se consideran un vino medicinal más que un licor, pero muchas veces los vermuts están encabezados con aguardiente y se transforman en un auténtico licor. Y las absentas, que podríamos decir que son el aguardiente de hierbas con una graduación alcohólica más alta, puesto que la mayor parte de ellos partían de un alcohol de unos 70 grados o incluso superior. En ellos se intentaba hacer un extracto, sobre todo del ajenjo de la Artemisia Syntium, lo más concentrado posible, que se utilizaba
pues para matar parásitos intestinales, para matar el cuc, para matar el gusanillo, o en el sentido literal, no figurado. Y también pues, se utilizaba pues, para las fiebres tercianas y otras enfermedades, no todas con el mismo éxito. Y luego quizás el punto en común que tenemos con las ratafías catalanas, que es el vino de nueces, el Vidanous, que en algunos casos es un auténtico licor, puesto que la base es un aguardiente, pero en algunas zonas de Murcia sí que podríamos decirle exactamente como vino de nueces, puesto que los únicos ingredientes que porta son vino, nueces verdes y azúcar. O sea que esto vendría todavía de esa época grecorromana clásica, y a través de la adición del aguardiente pues se fue transformando en estos licores de hierbas que ahora estamos viendo. Pasa a la siguiente, Manuel. Bueno, parte de los resultados que os voy a exponer han sido publicados en dos artículos, uno más reciente y otro anterior, que trataba de dilucidar sobre un problema. Sabemos que la definición de los simples por los antiguos no era muy precisa desde el punto de vista botánico, y en el caso del dictannus, pues es un concepto, es un simple al cual se le atribuían unas virtudes muy importantes, sobre todo muchas que tenían que ver con los procesos tanto de la menstruación femenina como del parto y del puerperio. Pues estas virtudes medicinales del simple dictannus acababan atribuyéndose a 5 o 6 simples distintos, plantas diferentes, algunas muy distintas y alejadas en su composición química, como puede ser el Origanum dictannus, el dictannus, tanto albus como hispanicus, y la Bayota pseudodictannus, plantas que son incluso de familias botánicas diferentes, pero que fueron usadas y confundidas en la antigüedad durante muchísimo tiempo. Y bueno, el más reciente, donde se analizan pues ya de una forma bastante exhaustiva pues todas las fórmulas que han sido encontradas a través de la tesis de Vanessa. Pasa a la siguiente, Manuel. Esta es nuestra área de estudio, realmente está centrada en la Comunidad Valenciana, pero también el sur de Cataluña, las Islas Baleares y todas las zonas limítrofes pues han sido muestreadas con distinta intensidad, pero también no hay que dejarse llevar porque al haber menos puntos haya menos intensidad de muestreo, sino que también lo que hay es menos intensidad en los resultados. Es decir, que son zonas donde hemos rastreado igualmente, pero que hemos obtenido mucha menos información porque, por lo que sea, o no se realizaban esos licores de hierbas o no hemos tenido la suerte de encontrarlos. Pasa a la siguiente. Bueno, el trabajo de Vanessa principalmente tuvo como dos fases, una que podemos dividirla hasta el 2011 y otra en adelante, donde pues digamos que en principio pues se hizo mucho más hincapié en la identificación de las plantas, en la obtención de las fórmulas, y en la etapa posterior no solamente se abordó el tema etnobotánico, sino que también Vanessa pues estuvo desarrollando muchos análisis fitoquímicos de algunas de las plantas directrices más importantes de estos licores de hierbas. Pasa a la siguiente. En cuanto a los informantes, en los licores de hierbas hay una cuestión que marca una diferencia en el sexo de los informantes, y es que aunque el destino de muchos de estos licores de hierbas sea el uso femenino, algunos nos han datado que se empezaban a tomar un vasito al día, por ejemplo, en la Beata María, después de la menopausia, en muchas mujeres mayores, pero realmente en lo que es la fabricación y el conocimiento de estos licores de hierbas, pues predominan los hombres. Y muchas veces en los informantes femeninos, pues eran mujeres que habían heredado el conocimiento de su marido una vez que éste pues había faltado.
Pasa a la siguiente. Bueno, y en cuanto a los resultados, pues vamos a ir viendo algunos de los aspectos más relevantes. Pasa a la siguiente. Por las distintas comunidades autónomas que hemos ido muestreando, pues en abundancia de fórmulas, pues lógicamente hemos encontrado muchas más en la Comunidad Valenciana. El que haya menos abundancia en Cataluña no quiere decir que sea que en Cataluña haya menos fórmulas, sino simplemente pues que como había muchos trabajos previos del equipo de Joan Vallès y tampoco realizamos un muestreo de campo exhaustivo, sino simplemente en algunos casos pues se trataba más bien de contrastar nuestros propios datos con datos de campo, y luego pues hemos obtenido toda la información que han publicado en las distintas tesis doctorales y artículos el equipo de Joan Vallès. En total se han inventariado 215 táxones pertenecientes a 56 familias dentro de 569 fórmulas, de las cuales muchas de ellas son únicas en el sentido de que son fórmulas realizadas con plantas que no participan de la tradición ni monacal ni de las vías de las farmacias, sino que son plantas cuyo conocimiento es completamente popular. Muchas de ellas son silvestres, el 60% son especies silvestres. Otras son cultivadas, pero muchas de estas cultivadas pues son de cultivo muy antiguo, y por lo tanto pues digamos que están incorporadas al catálogo habitual de plantas del territorio. Y solo unas pocas son importadas, pues entre ellas la canela, el café, pero son muy poquitas, en una proporción muy pequeña. Pasa a la siguiente, Manuel. Bueno, en cuanto al líquido base en el que se ponen las plantas medicinales, pues va variando según las zonas. En algunas hay vinos medicinales todavía, con una graduación lógicamente más baja. Hay aguardientes de baja graduación y hay aguardientes de alta graduación. Aunque muchas veces con los aguardientes de alta graduación se hacen diluciones posteriores una vez que se ha hecho el extracto de las plantas, para que sean más fáciles de poder tomarse, ¿no? Pues, lógicamente es más fácil de ingerir un licor con una graduación en torno a los 35 o 40 grados que uno de 70. En cuanto a los tipos de aguardiente utilizados, la mayoría son de vino, pero también hay muchísimos que son de melazas, que proceden de melazas, porque el alcohol de melazas tiene menos sabor que el aguardiente de vino, y por lo tanto, pues muchas veces es preferible para que el sabor de las plantas, el aroma y el sabor de las plantas, pues sea más perceptible y más potente. También es muy frecuente el que se utilice directamente un anisado, tanto anisados de matalaúva como de anís estrellado. Entonces, bueno, pues con este tipo de preparados, pues tenemos todos estos que vemos aquí: absenta, beata maría, cantueso, aguardiente de pepino, que por cierto es uno de los más ampliamente distribuidos, aunque no sea abundante en ningún sitio, pero nos lo podemos encontrar prácticamente en cualquier rincón de la geografía española. Y eso que todos los informantes nos dicen que está malísimo y que no lo tomaban salvo que tuviesen un empacho o una descomposición de estómago tan fuerte que les incitara a tomarlo. El herbero, el aguardiente de miel, ratafías, resolis, salvietas, en fin, todo este elenco de licores. Pasa a la siguiente, Manuel. Desde el punto de vista botánico, pues hay familias que tienen una gran presencia en las fórmulas y hay otras que tienen presencia y también abundancia. Por ejemplo, las rutáceas pues tienen especies silvestres, y también los cítricos, que procedentes de los huertos, pues se incorporan a los licores. Son muy utilizados, pero lógicamente el número de especies pues es más bajo. En cuanto a la familia Lamiaceae, pues se dan las dos circunstancias. Son muy utilizados, pero también, lógicamente, es una familia que está muy bien representada en nuestro territorio.
Un caso que llama la atención porque es un poco a la inversa, cosa que también ha aparecido siempre en otro tipo de estudios, pues es el de las rosáceas, que siendo una familia que no tiene una presencia en el territorio tan mayoritaria, pero sin embargo, pues hay muchas especies que se utilizan como medicinales en estos preparados y también la presencia en el número de fórmulas pues es bastante elevada. Y pues acabando un poco la tabla, las cistáceas, que son una familia muy presente en el territorio, pero que sin embargo se utiliza muy poquito en los licores de hierbas y aparece también en muy poquitas fórmulas. Podríamos decir que son plantas que marcan algunas diferencias entre licores de hierbas muy específicos y generalmente los que tienen un mayor número de especies, los que son los que contienen las fórmulas más complejas, por decir así. Pasa a la siguiente, Manuel. Bueno, por abundancia específica, pues la especie estrella es el Dictannus hispanicus, no solamente en la provincia de Alicante y sur de Valencia, sino también en toda la zona de Castellón y el sur de Teruel. Es una planta muy, muy importante. Luego las santolinas, esta es la antigua Chameciparisus, pero que actualmente parece que debe llamarse villosa. Hay plantas que son muy exclusivas del territorio alicantino, como la salvia blancoana, su especie mariolensis. Otras, en cambio, pues tienen un ámbito mayor. Hay algunas plantas que son importadas de América que se utilizan muchísimo, como la hierba luisa, la Aloysia citriodora. También las sideritis son muy utilizadas en las fórmulas de los licores de hierbas. El cantueso, en fin, la menta pulegium. En fin, ahí veis un poco destacadas las especies más frecuentes. Pasa a la siguiente, Manuel. La complejidad va desde 47 o 48 que se han obtenido en herberos y en ratafias hasta pues formulaciones mucho más sencillas con 3, 5 ingredientes y a veces pues monoespecíficas, como ocurre con el licor de salvia, o llamado vulgarmente salvieta, o el gitán, que tiene también formulaciones monoespecíficas, o el cantueso. Hay muchos de estos que siempre presentan formulaciones simples o compuestas dependiendo de los distintos usos pues, que ha tenido en el pasado. Pasa a la siguiente, Manuel. Las partes utilizadas de las plantas, pues generalmente, como ocurre en tantos preparados medicinales, pues lo más importante son las partes aéreas, o lo que solemos llamar la sumidad florida, pero también las hojas, los frutos, incluso las raíces y rizomas, aunque en menor número, también han aparecido en muchas fórmulas. Esta imagen que veis aquí, que no sé si yo estoy señalando, seguramente no, pero en la esquina inferior izquierda, esta mesita pequeña con todas estas hierbas y esta caña y esta botella, aunque os parezca increíble, todas esas hierbas entran en esa botella gracias a esa caña y paciencia. El informante pacientemente iba metiendo una a una, empujando con la caña hasta que prácticamente era imposible que metiese el líquido dentro, pero sí, aún cabía líquido dentro. Es decir, en el sentido antiguo de la fabricación de los licores de hierbas, lo que se pretende o lo que se pretendía no era obtener un licor con un bouquet que fuese realmente palatable o agradable o para convidar a los amigos, sino que lo que se pretendía era obtener de estas plantas lo más importante de ellas, que es pues sus principios activos, y gracias al alcohol poderlos tener disponibles durante mucho tiempo. Esto cada vez es más raro de encontrar. Ahora mismo los licores de hierbas tienen un componente social mucho más importante que el componente medicinal. Entonces, bueno, esto lo podemos considerar como una especie de imagen del pasado, puesto que probablemente pues, no se va a repetir en el futuro, puesto que ahora pues, lo que esperamos de un licor de hierbas es muy diferente. Lógicamente, las necesidades de
de curarnos a partir de estos preparados pues son mucho menores. Tenemos una asistencia mucho más universal y por tanto incluso entre la gente mayor de las zonas aisladas pues ya no sienten esa necesidad. Entonces pues van cambiando y prefieren tomar un licor que tenga un paladar suave y agradable a tomar una de estas fórmulas que muchas veces pues tomaban porque sentían que no tenían más remedio. Pasa a la siguiente, Manuel. Bueno, un aspecto que no destaca muchas veces, Vanessa, pero que es muy importante, es el trabajo que ha costado, por una parte, obtener las fórmulas, puesto que hay mucho secretismo en torno a la fabricación de licores de hierbas, sobre todo en la provincia de Alicante, puesto que a veces, pues al tener un consejo regulador de bebidas espirituosas, pues se actuaba con mucha facilidad por denuncias de las empresas que estaban legalizadas hacia las personas pues que hacían licores caseros, pero que en algunas ocasiones, pues alguna pequeña partida, de forma ilegal, claro, pues la hacían llegar a los bares del pueblo y de esa forma pues se iban distribuyendo. Claro, todo esto pues hizo que sospecharan, que vieran con malos ojos a toda aquella persona que les preguntaba sobre la composición de los licores que ellos hacían. Y bueno, Vanessa tuvo muchísimas dificultades al principio para poder obtener información, incluso en su propio pueblo, que era un sitio donde todos la conocían. O sea que el secretismo pues ha sido uno de los problemas. Pero otro de los problemas es que cuando no se podía acceder a la fórmula directamente a través del informante, pues muchas veces lo que sí podíamos obtener era una botella o botellas, porque para estar seguros de que obteníamos la fórmula completa, pues en algunas ocasiones había que comprar o pedirle o adquirirlas de alguna forma, pues 5 o más botellas para poder estar seguro de que teníamos todas las plantas, porque no siempre cuando hacen botellas individuales, pues meten todas las plantas en la misma botella. A veces hay un proceso que es, realizan una maceración en bidones o en vasijas más grandes y luego lo van pasando a las botellas y entonces ya en la botella pues le van poniendo las hierbas que consideran más o más interesantes o que en ese momento pues van distribuyendo botella a botella, con lo cual pues con una botella solo muchas veces no tienes toda la información, pero si vas sumando 5 o 6 pues ya las probabilidades de que se te quede alguna especie fuera pues son muy, muy remotas. Entonces, bueno, pues claro, el proceso de identificación después de estar maceradas en el alcohol, pues no es nada fácil, sobre todo en aquellas especies de labiadas o de otras familias donde los pelos son el carácter que nos sirve para ver las diferencias entre una especie u otra. Claro, estos pelos muchas veces se han disuelto a través del alcohol, por lo tanto, algunos de los caracteres botánicos se nos han perdido completamente. Pasa a la siguiente. Bueno, aquí por zonas se ven las especies que son más abundantes. Por ejemplo, Dictanus hispánico, pues vemos que en Baleares no se utiliza en absoluto, puesto que tampoco está presente. Pero esto es muy interesante porque no se utiliza esta planta, pero sin embargo, pues hay, a ver si la localizo, hay una ruda, la ruta chalepensis, que podríamos decir que ocupa el lugar que podría ocupar químicamente el Dictanus hispanicus. Es una rutácea muy parecida, con una química parecida. Es decir, que la tendencia a realizar estas fórmulas con una serie de plantas medicinales parece que el patrón tiene unos ciertos puntos en común, aunque las especies pues, van cambiando según la disponibilidad de cada zona. El uso de los rabos de gato, de la sideritis, pues parece que es una cosa más exclusiva de lo que son los herberos de la zona de la Mariola, tanto una especie muy frecuente como es la Sideritis tragoriganum, que es lo que suelen llamar el rabo de gato borde,
el rabet de Gatbord, como el que consideran de mayor utilidad, el rabet de Gat-Ber, que es la sideritis hirsuta, que cuesta más trabajo de encontrar porque solamente sale en la cumbre de las zonas montañosas. Bueno, también llama la atención cómo la nuez pues, es utilizada prácticamente de forma general en todas las regiones que hemos muestreado. También otra cosa que llama la atención es que en Murcia, pues el Dictanus hispanicus también es una planta importante. Hay unos licores en torno a Sierra Espuña que lo utilizan, pero también el Thymus moroderi, pues por proximidad a Alicante, pues es una planta que también se utiliza muchísimo en los licores de hierbas. Bueno, hay cosas que podemos ir señalando, pero bueno, pues esta tabla sí que está en la publicación que os mencionaba y por tanto pues la tenéis accesible y la podéis. Y aquí pues tenéis una imagen de algunos de estos licores que también, pues por ejemplo, esta tendencia a hacer licores de frutas o licores de hierbas también marca ciertas diferencias territoriales dentro de la península ibérica, que podríamos decir que en todo lo que fueron las zonas más influenciadas por la corona de Aragón predominan los licores de hierbas y en el resto de territorios pues predominan los licores de frutas. Es una cosa, y también en Europa pues hemos observado pautas parecidas si comparamos, por ejemplo, los Alpes o algunas zonas de Italia con el resto de territorios. Pasa a la siguiente, Manuel. Bueno, aquí también es otra forma de representar esa abundancia por regiones. Tenéis sí, el herbero, por ejemplo, en las distintas zonas. Esto se basó también en un análisis matemático que realizó Diego Rivera, otro de los autores principales del estudio, y por el cual pues, se identificaban los distintos preparados herbales como una de las distintas categorías que hemos ido observando en el campo. Pasa a la siguiente, Manuel. Esta sería la distribución geográfica principal de lo que llamamos herberos. Pasa a la siguiente. Esta sería la zona donde predomina el Gitam Beata María y sus distintas variantes. Pasa a la siguiente. Y plasmado de una forma más general, pues tendríamos esta división. Los vinos medicinales prácticamente están por todo el territorio. Los licores de hierbas, sobre todo los licores de hierbas complejos, serían más frecuentes en toda la zona valenciano-catalana y aragonesa y balear. Los licores de frutas o de hierbas simples pues serían más frecuentes en el resto del territorio, y viendo la ubicación precisa de alguno de estos licores más concretos, pues vemos aquí la zona de la Beata María, que es como una isla dentro de la zona de influencia del Gitam, el herbero en toda la zona de la Mariola, donde también pues, hay otros licores particulares como son las salvietas, que se realiza principalmente con la Salvia mariolensis, el licor de Centaula, que es una forma de sustituir lo que podría ser la raíz de genciana por lo que es el Centaurium quadrifolium, y realmente pues es como un vermut bastante alto de graduación, pero con una particularidad realmente exquisita. Esto, sobre todo en la zona de Ibi, Castalla, pues es la zona donde se realiza. El cantueso y el herbero en la zona más baja. En Murcia aparecen también algunos preparados donde podrían estar tanto la ruda como el dictannus, el licor de poleo que hemos encontrado sobre todo por la zona de Albacete, y bueno, pues algunos otros en otras zonas de la península ibérica. Pasa a la siguiente. Bueno, por todo lo que hemos estado viendo, podemos entender que la razón para realizar los licores de hierbas fue
puramente medicinal, por lo menos en su origen más primitivo. Claro, lógicamente las distintas fórmulas pues deberían tener una relación con la prevalencia de las enfermedades, por lo menos a un nivel antiguo, en cada una de las zonas. Y esto, pues la verdad es que lo hemos podido comprobar en algunos puntos de forma fehaciente a través de las topografías médicas, que son unos tratados que se hicieron ya, pues algunos a principios del siglo XX y otros a finales del XIX, en algunas zonas muy bien realizados, donde decía exactamente pues, cuáles eran las enfermedades que prevalecían en un territorio. En esos territorios donde coincide que tenemos fórmulas de licores de hierbas, pues se ha visto que la relación de hierbas utilizadas y la relación de la prevalencia de enfermedades coinciden bastante bien. En el caso de algunas zonas de Mallorca, pues la relación es tan directa como que se utilizan plantas astringentes que están relacionadas con las diarreas, que por efecto del consumo de agua, principalmente de pozos, pues hacían que estas diarreas pues fueran muy frecuentes. Entonces, pues una gran abundancia no solamente de rosáceas, sino también de otras plantas astringentes, incluso plantas que son, tienen un poder antiséptico muy potente para detener lo que es la diarrea y tratar un poco la parte infecciosa de las mismas. Entonces, bueno, pues no al 100%, pero sí que hemos podido comprobar en muchos casos esta relación entre la fórmula que contiene el licor de hierbas y las enfermedades, sobre todo antiguas, que había en cada una de las zonas. Por lo que podíamos, de alguna manera, pues decir que esa variabilidad tan grande que hay entre las distintas fórmulas puede tener que ver mucho con las necesidades de cada una de las zonas. ¿Qué pasa? Pues que a través del tiempo estas necesidades han ido desapareciendo y actualmente digamos que los licores de hierba se han mantenido sobre todo por el uso social, ligado sobre todo a festividades muy populares donde este licor de hierbas pues tiene un papel, digamos, fundamental. Y las fiestas de moros y cristianos, sobre todo en la zona valenciana y alicantina, pues son uno de esos eventos donde se consume una buena cantidad de los herberos que se fabrican en todo el año. Y quizás por eso pues se ha podido conservar toda esta riqueza más tiempo del que en otros casos pues ha ocurrido con otros tipos de preparados medicinales. Pasa a la siguiente, Manuel. De los usos medicinales registrados, pues el digestivo es el más importante, también el tónico, aperitivo, antidiarreico, emenagogo. Cuanto más específico es el uso, pues va ligado a fórmulas mucho más concretas y específicas de un territorio. Hay algunos cuyo uso como emenagogos pues eran casi exclusivos, como ocurre con la Beata María, donde pues casi todos los informantes reconocían ese uso, sobre todo en mujeres mayores. Pero muchos de ellos pues tenían varios propósitos y es algo parecido a lo que ocurre también pues con las tisanas tradicionales tomadas en infusión, que de hecho, y esto no lo he dicho a lo largo de la exposición, pues muchas veces los mismos informantes tienen la forma en el licor, la forma preservada o conservada a largo plazo, y el manojo de plantas que compondría la misma fórmula, pero seca, para tomarla en tisana. O sea que muchas veces esto lo hemos podido comprobar, de que consideran pues el licor de hierbas como realmente como una forma de conservación a largo plazo de las plantas medicinales que necesitaban en el momento. Pasa a la siguiente, Manuel. Y bueno, hay algunos de estos que tienen un papel muy concreto, como venía diciendo. La absenta, por ejemplo, y el vermut, pues van ligados sobre todo a las zonas bajas, a las zonas donde
donde había pues muchas zonas húmedas y por lo tanto pues estaba prevalente pues la malaria, las fiebres tercianas y también pues muchas enfermedades derivadas del consumo de agua en mal estado. Algo parecido ocurría en Baleares con la diarrea, mientras que en zonas de alta montaña pues muchas veces han sido las plantas expectorantes, las plantas relacionadas con las afecciones respiratorias, o en el caso de la Sierra del Esport de Morella y todo lo que es la parte baja de Aragón y la zona alta de Tarragona, pues tanto el gitán como la Beata María hemos recogido muchísimos usos relacionados con los trastornos de la mujer. Esto también se ha visto en otras zonas europeas, ligado también a las zonas de montaña, donde predominan los licores de hierbas complejos frente a otras zonas de licores de frutas, como algo parecido a lo que ocurre en la península ibérica. Pasa a la siguiente. Bueno, y como fenómeno social, pues hay incluso romerías y eventos sociales que están relacionados directamente con la recolección de hierbas para hacer los licores. Y uno de ellos es el más, quizás el más bonito, porque tiene hasta una canción para la recolección de las hierbas, para recordar de alguna forma, de alguna manera, la fórmula, para que no se nos olvide ninguna. Pues tienen una canción que iban cantando por el camino y se trata de una romería que arranca desde Elche, el día de la Ascensión, que arranca desde Elche y que llega hasta la ermita de Orito, que está unos cuantos kilómetros más arriba, y por el camino pues van, como ellos dicen, arreplegando les herbes para hacer el cantueso o el cantagüeso, porque muchas veces en toda la zona de Elche se denomina cantagüeso más que cantueso. Y bueno, pues van cogiendo no solamente el cantueso, como veis ahí en la imagen, sino toda una serie de hierbas pues para confeccionarse su propia fórmula. Pasa a la siguiente. Como decía también, las fiestas de moros y cristianos pues son un evento muy particular en el que participan muchísimos pueblos de Alicante y donde pues los herberos, sobre todo los caseros, pues tienen una presencia muy importante. Veis aquí una botella de estas donde esta sí que sería más fácil de identificar la fórmula completa por el tamaño que tiene. Hay una cierta competencia actualmente por realizar el mejor herbero, pero sobre todo hay algunas especies que son más difíciles de encontrar, que son las que marcan un poco la diferencia. Entre ellas el Dictannus hispanicus, que en la zona de Alicante se denomina timor real. Pasa a la siguiente. Hay toda una serie de saberes relacionados con el herbero, incluyendo pues poesías, canciones, bailes, o sea que esto es una cosa muy enraizada. Aquí es una poesía de Bocairent, que está también en la Sierra de Mariola, pero en la parte ya de la provincia de Valencia. Pasa a la siguiente. También hay el caso de las firas o firetas del herbero en Agres, que es un pueblecito pequeñísimo de la Sierra de Mariola. Pues hay una pequeña feria donde se enseña a realizar el herbero a las personas que participan. Pasa a la siguiente. Hay un pueblecito de Castellón que tiene hasta el nombre, se llama Herbés, tiene hasta el nombre para marcar el carácter de la recolección de las hierbas. Y muy cerca de allí, en Raffles, es el único sitio donde todavía no se adquiere el aguardiente, sino que se fabrica directamente en el pueblo. La fabricación de aguardiente sí que se ha perdido muchísimo en toda la zona valenciana, quizás porque el abastecimiento, gracias a esas fábricas que se desarrollaron muy pronto, fue sencillo, barato, que hizo que no fuese necesario el mantener la tradición de la destilación casera. Y al mismo tiempo, pues eran aguardientes más seguros, y todo esto pues hizo que se fuera relegando esta actividad, que en otras zonas, en cambio, otras zonas de España, pues se ha mantenido la actividad de destilación, aunque la riqueza en licores sea inferior. Pasa a la siguiente.
También en Mallorca, en Selva, hay una feria muy importante que el motivo central es la murta, el mirto, pero que se venden hierbas tanto secas como frescas en maceta de muchísimas formas, y los licores de seserves mallorquines que tienen formulaciones muy diversas, pero casi siempre bastante complejas. Pasa a la siguiente. Pasa a la siguiente, Manuel. También todo el tema de las ratafies en toda la provincia de Girona. Este año estuve yo en Santa Coloma de Farners, precisamente, que allí han realizado este año pasado la 40 Fira de Ratafies. También en Figueres, en otros pueblos de Cataluña, pues se realizan estas ferias donde se hace didáctica y se hace también pues poner a disposición de la gente las hierbas para que puedan realizar sus propias ratafias. Pasa a la siguiente. Y nosotros, pues desde nuestro proyecto modesto del Jardín Botánico de Torretes, pues hemos ido haciendo los años impares una fireta, la Fireta del Herberet, donde hemos intentado difundir no solamente el conocimiento a través de los talleres que Vanessa pues realiza y va enseñando a la gente a realizar herberos, pero también pues poner la parte lúdica, premiar a los licores caseros para que también pues se sientan reconocidos y de alguna forma pues se mantenga la tradición. Y pues el año que viene vamos a realizar la 6ª edición y vamos a darle un giro, creo que bastante importante, que espero que podamos llegar a hacerlo realmente más popular, participando pues sobre todo el Ayuntamiento de Ibi, el Consejo Regulador de Bebidas Espirituosas y las empresas que están relacionadas con este consejo, la Cámara de Comercio, en fin, estamos viendo toda una serie de actores para que el año que viene, pues a través de la 6ª Fireta del Herberet, podamos conseguir pues que esta tradición, no ya en la forma antigua medicinal, sino en la forma más moderna, pues sobreviva, y que además pues sea un motor económico, turístico, y que permita pues que este trabajo de investigación también pues se pueda plasmar en las nuevas generaciones a través del trabajo de Vanessa y del que venimos desarrollando en Torretes. Pasa a la siguiente, Manuel. Algunas de las cosas que realizamos en nuestra fireta. Aquí vemos un destilador tradicional. Curiosamente no es alicantino, es de la zona de Nerpio, de Albacete, que en todas las ediciones, pues con una pequeña ayuda, se presta a hacernos un aguardiente, que además él lo hace con vino, lo hace de holandas, y le da un toque tan especial que, bueno, es una cosa realmente notable, ¿eh? Es un señor que hace un aguardiente que podría competir pues con los orujos gallegos, vamos, seguro, porque tiene unos toques frutales, una cosa excepcional. Pasa a la siguiente. Y bueno, pues también aspectos lúdicos, el concurso de herberos, donde, bueno, pues las personas mayores que presentan su botella y que luego le damos un premio tan importante como una cena en un restaurante de los que tenemos un poco de amigos, o pues un pequeño reconocimiento, un diploma, en fin, premios que hasta el momento no han sido muy importantes, pero que es suficiente para que se sientan reconocidos y vean, pues hombre, que esta labor que han realizado de una forma tradicional, pues no solamente les importa a ellos, sino que hay más gente interesada. Y bueno, pues pasa a la siguiente. De alguna manera, pues he querido a lo largo de la exposición, quizás he abusado un poco de vuestra paciencia, pero consideraba importante esta introducción histórica, porque si no, esto la verdad es que cuesta mucho trabajo de entender. Y como a nosotros mismos, tanto a Vanessa como a mí mismo, nos costó mucho trabajo entender cómo se había conservado todo esto, por qué esa riqueza, esa diversidad, esos cambios de un pueblo a otro, de tantas fórmulas, pues el haber podido a través del análisis bibliográfico y de los datos obtenidos, el llegar a algunas conclusiones que probablemente no sean
no sean únicas ni definitivas, pero que sí que nos aportan más claridad sobre el origen de estos preparados y por qué están ubicados en esta zona geográfica tan concreta de la península ibérica, pues quería ofreceroslo y bueno, pues ese ha sido un poco el motivo de nuestra charla. Y sobre todo, pues como está presente en la foto, pues disculpar a Vanessa, que es el artífice principal de este trabajo, pero que, en fin, ya os he explicado que no podíamos estar los dos al mismo tiempo y ella ha preferido que lo expusiera yo. Pues muchas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando desde la distancia. Bueno, pues muchísimas gracias, Segundo. Voy a abrir también el chat por si alguno tenéis alguna pregunta. Yo desde luego tengo algunas, pero si os parece voy a dejar abrir ahora pues una ronda para el que quiera hacerte preguntas. Los que queráis, ahora si os parece, podéis activar vuestra cámara y también vuestro micro. Bueno, Como me he pasado un cuarto de hora, creo que los he dejado planchados. no, seguro que no. Yo tengo preguntas, pero prefiero esperar para que se anime la gente, que seguro que hay, porque es un tema tan interesante. Bueno, pues si no pregunta nadie, voy a hacer yo alguna pregunta, Venga, Segundo. así rompes el hielo. Así rompo el hielo. Mira, a mí una de las... bueno, la verdad es que lo primero es daros la enhorabuena porque no es tan común esto de ver trabajos tan a largo plazo. Y en este mundo nuestro que hay que rendir a corto tiempo, etcétera, etcétera, a mí me parece que tiene un valor inmenso, ¿no? Son cosas que con los años esto es lo que de verdad se va a valorar y no cosas que a lo mejor pueden tener más éxito a corto plazo. Esto Sí. yo estoy seguro que es un trabajo que las generaciones os lo van a agradecer. También me parece que toda la dimensión social que le habéis logrado dar, bueno, me parece maravilloso. Y a mí me ha gustado mucho la introducción que has hecho, que bueno, pues dentro de conocer algunas pequeñas cosas, pues me ha aclarado mucho, así que lo agradezco. Bueno, y te voy a hacer una pregunta. Has hablado de que algunas plantas son más escasas, otras son más difíciles de conseguir. Es una pregunta doble. En la medida en que hay comercialización, a mí me gustaría saber si en algún caso habéis observado sobre recolección, si hay prácticas, diríamos, populares de recolección sostenible. ¿Cómo sería un poco estos aspectos sobre la recolección de estas plantas tan diversas? Y si podrías decirnos algo sobre comercialización, porque aunque no de Sí, manera directa, de manera indirecta hay sí, comercialización a través de los licores que se venden. sí, sí. Ahora mismo, dentro del Consejo Regulador, hay dos tipos de empresas muy diferenciadas. Hay unas poquitas que podríamos decir que son como un herberero tradicional, pero que ha dado un salto a la industrialización, pero manteniendo lo que sería el carácter artesanal. Es decir, hacen todo por maceración, o recogen ellos mismos las plantas, o algunas de ellas que son fáciles de cultivar, las cultivan en sus propios huertos, o bien a través de empresas como Herbes del Molí, que se han dedicado a producir este tipo de plantas que son demandadas, entre ellas, pues, por ejemplo, la salvia mariolensis, que aunque es abundantísima, pero como muchas de las zonas de recolección están dentro de zonas protegidas o de parques, pues hay veces que no es fácil de poder recolectarla, aunque sea abundante. No es el caso, por ejemplo, del timor real, que llaman en Alicante, del Dictanus hispanicus, que es una planta que sí que a través de la recolección se ha conseguido, no digo extinguirla, pero sí que las poblaciones se han quedado completamente pues disminuidas, con un número de efectivos minúsculo, que muchas veces no consiguen reproducirse por semilla y que se mantienen las matas, pero de una forma raquítica y sometidas a la recolección continuada de los que celosamente conocen la localidad e incluso en el lecho de muerte no son capaces de decirlo
como no sea a un hijo suyo de forma directa, prefieren morirse con el secreto. O sea que esto es una cosa que llama muchísimo la atención. No hay nada más espectacular que llevar a una persona de estas de recolección antigua a una zona donde el Dictannus, pues, por ejemplo, en la provincia limítrofe de Albacete o en Murcia, donde la planta pues, puede llegar a ser abundante, pues claro, se quedan alucinados porque no se imaginan, es como si hubieran llegado, pues yo que sé, al paraíso, no sé. Es una sensación muy rara, ¿no? Porque están acostumbrados a ver pues, poblaciones de 5 plantas, 3 plantas, 10 plantas, y siempre recolectándolas, pues eso, con mucho cuidado, porque vamos, que las plantas se mueren directamente. Esto es un caso extremo de una planta que sufre exceso de recolección muy localmente, porque en otras zonas, incluso en la zona de Castellón, las poblaciones son mucho más abundantes y allí utilizan el gitán, que llaman ellos, el dictanus, en mucha más cantidad que en Alicante. En Alicante siempre se pone solamente una hojita, 2 hojitas, muy poca cantidad, pero en Aragón y en Castellón a veces se mete un manojo dentro de la botella. Con lo cual, digamos que el efecto de depredación sobre las poblaciones naturales debería ser mayor. Pero, sin embargo, allí no se nota tanto, o sea, allí las poblaciones están perfectamente. Quizás el abandono del pastoreo, que en la provincia de Alicante fue muy temprano, porque el éxodo hacia las zonas del litoral turísticas fue muy grande, y también en las zonas de Se ha montaña. cortado cuando estabas diciendo. Vale. Bueno, sí que en Alicante dice calidad de red deficiente. A ver si ahora Sí, tengo yo. ahora se te oye bien. Ha habido un momento cuando estabas contando Vale. sobre que eran más Bueno, abundantes en Castellón y sí, por ahí, es donde se ha sí. cortado. Alicante es que tiene, desde el punto de vista demográfico, 2 particularidades. Y es que muchas de las empresas están en zonas de montaña, con lo cual la gente pasó al sector industrial y abandonó el campo. Con lo cual, digamos que hay pueblos que están situados en el propio medio rural, pero que no son rurales, viven de la industria. Entre ellos Alcoy, Bañeres, Castalla, Onil, o sea, muchos de estos pueblos que están en medio de la naturaleza, pero que la gente que conoce la naturaleza son poquísimos, porque todos viven de la industria. Incluso crecieron muchísimo en los años 60. Tiene mucha población que vino de otras zonas, de La Mancha, de Murcia, incluso de zonas mucho más alejadas, de Andalucía. Pero al mismo tiempo, mucha población local pues, se fue a las zonas costeras. Con lo cual, digamos que una actividad que es como muy entroncada con lo que es el medio rural, que es la ganadería, pues fue la que más sufrió. O sea, esto ha sido una desaparición muy fuerte, casi hasta el punto de que una de las razas locales autóctonas, que es la raza Sudat o roja levantina, guirra también se le llama, pues está en peligro de extinción. Y en parte pues por el abandono del pastoreo. Y el pastoreo probablemente está muy relacionado con la supervivencia del Dictannus hispanicus. Hemos observado que es una planta muy heliófila y que para ser polinizada necesita de los abejorros, no de las abejas, sino de los abejorros. Y entonces, bueno, si habéis observado alguna vez el vuelo de los abejorros, pues no es como si dijéramos un ejemplo de acrobacia aérea. O sea, van en línea recta y son bastante torpes. Entonces, digamos que la matorralización del territorio no les favorece mucho. Entonces, yo creo que se han juntado pues, el exceso de recolección con la pérdida de usos tradicionales del territorio, y eso es lo que ha hecho que pues esta planta en concreto esté muy amenazada. Pero volviendo a las industrias que estábamos, las que utilizan planta de forma en grandes cantidades, pues lo que han hecho es renunciar a esta planta. O sea, como en el uso social del licor ya pues se busca más un cierto bouquet, y las plantas más dulces, las plantas más cítricas, las plantas que dan un sabor más agradable, pues son más fáciles de cultivar,
pues digamos que el problema ha quedado resuelto de esa manera. O sea que no son fórmulas completas, no son fórmulas tan ricas, pero sí que hay 4 o 5 empresas pequeñas que están dentro del Consejo Regulador y que, digamos, que realizan el proceso exactamente igual que lo realizaban sus mayores, solo que a mayor escala. Y luego hay otras empresas que lo que hacen es un licor, como si dijéramos, fino, que quiere decir que solamente utilizan la destilación. Si puede ser utilizar extractos de plantas en lugar de plantas, mejor, y es como otro mundo. Algunos de ellos, pues, se ven enseguida, la diferencia se ve enseguida porque son botellas mucho más modernas, mucho más bonitas, prima la transparencia del licor frente a que lleven plantas, y esto se observa enseguida. Pero la gente que compra a estas pequeñas empresas que lo hacen de la forma tradicional, pues sigue buscando el patrón tradicional, es decir, que la botella lleve sus hierbas dentro y que mantenga, si no todas, pero por lo menos algunas de las típicas plantas de las fórmulas tradicionales. O sea que tenemos esos dos patrones y el impacto sobre la vegetación, salvo esta especie en concreto, no es demasiado fuerte, gracias a que hay también cultivo. En el caso del cantueso hubo una época muy crítica, pero ahora mismo se ha superado porque el cantueso, el Timo moroderi, en la actualidad pues se está cultivando a gran escala y hay varios productores y ya no hay dificultad para encontrar la planta. Incluso a nivel de vivero se puede encontrar con mucha facilidad. Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si alguno más tenéis alguna pregunta. Vamos a dejar un poco de hueco. Procuramos normalmente que dure 1 hora y media, porque, bueno, pues todos estamos así ocupados, pero si hay alguna pregunta todavía. Bueno, pues yo estoy seguro que una de las razones es porque estamos todos cansados, porque a mí el tema me parece apasionante y se me iban ocurriendo una pregunta tras la otra según ibas hablando. Segundo, dale muchísimos recuerdos a Vanessa, que la verdad es que hemos sentido por lo menos saludarla, pero desde luego ha quedado muy bien representada con tu charla, yo creo. Y bueno, pues agradecerte por parte de la sociedad el habernos dado esta charla, que estoy seguro que cuando la colguemos y la subamos a internet va a tener muchísimas escuchas, porque realmente es muy interesante desde muchísimos puntos de vista. Y bueno, pues no sé si quieres Bueno, decir alguna cosa más, no, pero no, desde si, luego si surgen agradecerte muchísimo. cuestiones a posteriori y a través de nuestros correos electrónicos, pues queréis formularlas, pues gustosamente os las haremos llegar. Y pues mira, he fallado. Bueno, es un borrador todavía, por lo tanto, no está bien, pero ya estamos trabajando en el cartel de la sexta fireta del Herberet, que lo queremos presentar en septiembre. Pensar que va a ser en mayo del 2023, pero ya lo estamos diseñando y preparando, gracias a la ayuda que este año voy a tener del Ayuntamiento de Ibi. Pues creo que va a ser una fiesta digna de verse, y ya pues a partir de ahora os invito con tiempo para que no digáis que luego ha sido intempestivo y no ha habido tiempo para pensarlo. Va a ser el día 6 y 7 de mayo de 2023. Es un fin de semana. Es un poquito pronto para las plantas del herbero, pero como sabéis que hay elecciones municipales, esto nos ha marcado también la fecha. Pero bueno, yo creo que va a ser un evento digno de mención, porque espero que a partir de esta edición pues pueda haber un antes y un después, porque es curioso, pero con todo el auge de la gastronomía en toda la Comunidad Valenciana y en particular en la provincia de Alicante, como se os ocurra pedir un herbero en alguno de los restaurantes de estrellas Michelin o de más postín de todo Alicante, pues los vais a poner en un aprieto. Y esto es una cosa vamos, es una incongruencia que creo pues que no tiene sentido. Producto tan tradicional, tan genuino, que esté como ajeno
a lo que son y en ese sentido es donde también queremos incidir con la fileta del Herberet para conseguir pues que algo que ha sido siempre tan tradicional pues vuelva a los cauces que se merece, ¿no? Y esto no quiere decir que tengamos algo en contra del resto de orujos o de aguardientes de otras zonas de España o de otras zonas del planeta, sino simplemente pues poner en valor un producto tradicional de una zona que tiene una historia y eso creo que es otro de los objetivos de la etnobiología y de la etnobotánica en particular, el poder transferir pues lo que hemos obtenido de los informantes y poderlo transformar de alguna forma que llegue a la sociedad otra vez. Yo desde luego os animo a todos a ir. Yo tuve la suerte de ir hace unos años y disfruté muchísimo. Fui con la familia y todos disfrutamos muchísimo. O sea que yo como pueda volveremos, segundo. Y os Bueno, animo a todos. pues muchísimas Bueno, gracias a todos. pues si os parece cerramos el seminario. De nuevo agradeciendo a Vanessa y a Segundo la charla y invitándoos a los siguientes que serán ya después del verano, ¿eh? Estamos, la verdad es que muy contentos con estos seminarios y con cómo ha funcionado, con el interés que están provocando y os agradecemos a todos la asistencia, tanto a los que asistéis de manera presencial, aunque sea online, como los que después los estáis visualizando en el canal de YouTube, que los grabaremos. Muchísimas gracias. Bueno, Hasta pues luego. hasta luego y hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. A Gracias. vosotros. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego.